Advertencia. Esta narración trata temas de esclavitud y violencia sexual. Contiene descripciones de abuso y sus consecuencias emocionales. Evita detalles gráficos. Si este contenido te afecta, encontrarás enlaces de apoyo en la descripción. El sol de la mañana no pedía permiso. Abría grietas en la tierra y obligaba a las sombras a fingir que aún existían. La casa grande, blanca y pesada como un silencio heredado, parecía tener voz propia. Sus vigas susurraban órdenes. Sus ventanas miraban con superioridad. Yo la conocí desde que tengo memoria. No solo como edificio, sino como jurisdicción, como ley no escrita que dictaba quién respiraba con libertad y quién debía medir cada exhalación. En la senzala, el café olía a lo mismo de siempre, amargo y obstinado. Y la plata de las cucharas sonaba como si quisiera contar secretos. Allí estaba Domingos, y lo nombro con el nombre que la senzala le dio porque en esa voz colectiva se tejió su historia. Aprendió a leer en manos de Isaura, quien le pasaba letras escondidas en recortes de papel, como si las palabras fueran migas de pan. Domingos guardaba esos papeles bajo la camisa, junto al costado del pecho, como quien guarda una promesa. La lectura fue su primer refugio y su primer riesgo. La casa grande tenía disposiciones sencillas que repetían su tiranía. «Yo mando en todo», decía la señora, y la frase no era un sermón, era decreto. Mariana la pronunciaba con esa mezcla de autoridad heredada y delirio de inmunidad que confiere la riqueza. La frase volvía en la boca de los sirvientes como premonición y letanía. Nadie discutía la frase. Los que trabajaban en la tierra y en las habitaciones la repetían en voz baja, como quien se pone el nombre propio antes de entrar a un cuarto oscuro. Hubo un día en que una ventana necesitó un arreglo, o eso dijeron la señora y su casa para justificar una llamada. La ventana no era más que un rectángulo de madera, pero en esa casa todo podía convertirse en pretexto. Mariana envió buscar a Domingos. «Arregla la ventana», ordenó, como si pidiera una tarea corriente. Él vino. La senzala escuchó el crujir de las tablas, el vaivén del balde de agua, y guardó la respiración. Lo que ella llamó favor, ellos lo leyeron como sentencia. Lo que parecía una instrucción doméstica se transformó en otra de las tácticas del poder. La orden era llave y cerradura a la vez. No voy a describir aquello que el lenguaje pudiente intenta siempre encubrir con eufemismos. No reproduciré el horror en detalles que lo harían más corto o más soportable. Solo diré lo que quedó. La voz de Domingo se apagó por dentro. La lectura, que antes le abría puertas, se volvió una herida que dolía según la luz. Las letras que había aprendido se pegaron a su garganta como si fueran un papel húmedo. Volvió a la senzala con manos limpias, pero con un cuerpo que ya no le pertenecía solo a él. La senzala lo miró con una mezcla de ternura y miedo. Isaura entendió sin que Domingos hablara. La repetición fue la segunda violencia. Cuando el abuso se instaura como costumbre, sus efectos se tornan cotidianos. La dignidad se erosiona por minutos y no por hechos aislados. Domingos dejó de leer en voz alta en los ratos de descanso. Prefería morder el borde de la página para sentir la tinta. Prefería contar de memoria los pocos versos que tuvo, porque nombrarlos era sostener algo suyo. Benedito y Joaquim lo vieron caminar con pasos de quien carga un secreto pesado. María das Dores le ofreció remedios de hierbas que aliviaban la náusea, pero no el ultraje. La comunidad guardó estrategias. Algunos aconsejaban silencio como protección. Otros miraban con rabia contenida, sabiendo que la rabia no valía frente a la casa que podía convertir cualquier venganza en ruina. Cuando la noticia del embarazo de Mariana corrió por la casa grande, se desató una trama de miradas y cálculos. En esa casa, un embarazo que no encajaba en su discurso de disponecia, las cosas que suceden entre quienes mandan y quienes obedecen, necesitaba una explicación que no dañara el linaje ni el prestigio. El coronel Jacinto de Albuquerque, patrón y contable del honor, apareció con la severidad de quien gobierna no solo servidumbres, sino apariencias. Su pregunta no fue por la vida, sino por el precio de la vergüenza. Le importaba más el valor de la reputación que el valor de las personas. Domingo se volvió una pieza incómoda en ese tablero.
Su presencia recordaba que las palabras de Isaura habían creado algo que la casa no pudo comprar. Conciencia. Ella le había enseñado a leer para que pudiera nombrar lo que se le hacía. Y la capacidad de dar nombre, de decir me hicieron esto, fue lo que lo hizo peligroso para el coronel, no porque su voz fuera fuerte, sino porque, al afirmar lo sucedido, habría una grieta en la versión que la casa quería vender al mundo. El coronel interrogó con el frío cálculo de quien convierte el sentimiento en mercancía. Pensó en el escándalo, y en los mercados, en la posibilidad de corregir el problema transfiriendo el inconveniente. No consideró justicia, ni reparación, consideró una operación. Vender fue la palabra más honesta que usó, y la operación no tenía otro nombre entonces, la eliminación de lo incómodo a precio de mercado. En su lógica, la expulsión era solución. Cada cifra que pronunció llevaba la voz amortiguada de la casa grande. No es que no hubiera ley, sino que la ley allí era la suma y el silencio. Fue entonces que Domingos hizo algo que algunos llaman valentía, y otros llaman desesperación. Se presentó ante el coronel y contó con voz temblorosa lo que había sufrido. No lo hizo para provocar el caos. Lo hizo para nombrarse. Para decir en voz alta lo que hacía tiempo ardía en su pecho. Su confesión no fue un llamamiento a la justicia del coronel, ni un acto ingenuo de creer que la casa lo reconocería como humano. Fue, en primer lugar, un acto de dignidad personal. Tenía el peligro cierto de pagar por ello con la expulsión o peor. Lo dijo porque ya no podía sostener otro silencio que lo consumiera. La confesión no trajo reparación. Trajo cálculo. El coronel convirtió la historia en transacción. Si la señora no quería consecuencias, alguien tenía que moverse. Y ese alguien fue Domingos. La casa encontró comprador en un mercado lejano. Cargaron al joven en una carreta con la misma frialdad con la que años antes habían medido sacos de café. Antes de partir, hubo una escena que aún quemó las manos del recuerdo. Mariana, en público, pronunció lo que la casa pedía y lo que la cortesía social exigía. «Te repugno», dijo. No diré que su voz fue breve. Fue una sentencia que buscaba cerrar el expediente. Era la voz que la sociedad esperaba de ella. Repugnancia notable, para que la atención apuntara lejos de la culpa. Pero las historias no siempre se quedan cómodas en sus primeros actos. Bajo la luz tenue de una tarde después de la acusación, cuando la tensión ya no se llevaba en el aire sino en las costillas, Mariana se encontró frente a una posibilidad que la asustó. La pérdida de su figura. La destitución del altar social que sostenía su vida. El rumor no se extinguía. Se alimentaba en las esquinas donde se cocina la opinión. Ante la amenaza de ser expuesta no como herida sino como mancha, ante la posibilidad de que su reputación se enfríe como la leche olvidada, Mariana cambió el gesto indignado por uno distinto. Se arrodilló. No ante la comunidad. No ante la casa de la que era heredera. Se arrodilló ante Domingos. No quiero suavizar ese momento. Fue un ruego, pero no de arrepentimiento. Cuando la veía suplicar, no buscaba perdón por el daño infligido a otro ser humano. Buscaba la custodia del silencio, la salvaguarda de un estatus que creía deberle la tranquilidad. Le dijo cosas a Domingos que no eran excusas ni reconocimientos. Le ofreció amarras de conveniencia, dinero discreto, promesas de protección ante ojos ajenos, palabras que pretendían comprar la secrecía. La señora que había dicho, «Yo mando en todo», mostró, con ese acto, que su mandato tenía un límite, el miedo a la humillación pública. Su ruego fue, en esencia, un pedido para que el daño no alcanzara la esfera del honor propio. Fue una súplica que reducía la experiencia de la víctima a una variable de su comodidad. La manera en que Domingos respondió a ese ruego, dicen mucho del hombre que quedó de pie en la ruta de la indignidad. No lo hizo por venganzas ni por compasión que apenas maquillara su vida. Contestó con aquella lucidez que le dio la letra. Nombró su verdad. No aceptó el silencio como moneda de cambio de su dignidad. No hubo apaciguamiento. Su decisión provocó la medida que ya se había calculado. La venta. La carreta para él ya estaba lista.
porque la casa actuó según su interés, y el coronel prefirió vender lo que llamaba inconveniente antes que ajustar su propio mundo moral. La partida fue un rito de despedida y de despojo. Joaquín prendió una vela en la senzala, una llama pequeña que se esforzaba contra el viento de la carretera. La vela no pretendía iluminar la verdad, sino mantenerla caliente en la memoria colectiva. Isaura sostuvo con manos temblorosas el papel que Domingos no pudo llevar. Aquellas hojas con las letras, los ejercicios que le enseñaron el abecedario, y más tarde los versos de algún poeta que nadie recordaba el nombre. Conservó el papel como quien guarda una reliquia. La senzala pronunció su nombre como quien recita un juramento. Nombrarlo era preservarlo de la anulación que la venta pretendía. La carreta se fue. La ventana quedó intacta, obra de la costumbre y el pecado, quieta como si nada hubiera pasado. Su marco, sin embargo, ya no fue el mismo para quienes sabían que había servido de excusa. Se convirtió en metáfora. La ventana que no necesitaba arreglo era la que había permitido el abuso. La casa grande siguió su vida de costumbre, pero con una hendidura invisible. Las palabras que Isaura había enseñado no se habían borrado, y la senzala las llevaban adentro, como tatuaje. La memoria se hizo trabajo. Allí donde la ley de los hombres fallaba, la senzala trabajó con otros materiales: la narración, la vela, el gesto de nombrar. En la oscuridad de las noches, en las mesas donde se tejían redes de apoyo, se contaba la historia de Domingos. La memoria colectiva se volvió una reparación simbólica. No era sentencia legal, pero era afirmación. Mantener el recuerdo era devolverle a Domingos algo que le habían intentado arrebatar. Las voces que antes se inclinaban al miedo, ahora guardaban el relato como una antorcha para las próximas generaciones. En el camino donde la carreta se alejaba, Domingos sostuvo un papel con letras en la mano como quien se aferra a una brújula. Leyó a solas, entre el polvo y la distancia, palabras que le devolvían nombre y aire. La lectura volvió a ser su talismán. Aunque lejos de la senzala y del calor de las manos amigas, pudo seguir nombrando su mundo. Ese papel no borró lo que ocurrió. No revirtió la injusticia. Pero fue un acto de resistencia. La escritura, incluso en manos de quien fue desposeído, mantuvo viva la posibilidad de la verdad. Años después, cuando la senzala recordaba, lo hacía con la certeza de que no es suficiente que una mala acción quede en el olvido. La justicia que no llega por vía de tribunales puede encontrar otra forma en la memoria que se niega a callar. Cada vez que Joaquín encendía una vela, cada vez que Isaura dejaba el papel sobre la mesa para que las nuevas generaciones lo vieran, el acto era un reato contra la impotencia. Enseñar a leer fue entonces un modo de resistencia y una semilla para que otras voces, en otros tiempos, no vivieran solo a merced de las palabras de una casa. Mariana quedó marcada, no en un sentido piadoso, sino en el espejo social. Su ruego no la absolvió. La humillación que la hizo suplicar mostró su verdadera relación con el poder. Su mando tenía más que ver con la apariencia que con la ética. Quien manda, y de pronto ruega, no ha cambiado de corazón. Ha descubierto el temor a perder la farsa. Su arrodillamiento ante Domingos no fue redención, fue cálculo vital. Y la senzala supo leer esa diferencia. Un ruego que pide silencio no es lo mismo que un arrepentimiento que pide reparación. Mi voz, que ha recorrido las esquinas de aquella casa, y los nombres que quedaron pegados a la memoria, insiste en que no olvidemos cómo se presentan estos juegos de poder, con frases que suenan definitivas, yo mando en todo, y con gestos que luego muestran el precio de ese mandato. La lección es dolorosa. La dignidad de un ser humano no es moneda de cambio para proteger una imagen, y nombrar lo que sucede es, al menos, comenzar a restituir algo que se intentó borrar. Si esta historia te toca, y quieres seguir escuchando relatos sobre memoria histórica y voces que fueron silenciadas, suscríbete. Aquí contamos historias que buscan nombrar para no olvidar. No quiero terminar sin decir que la memoria no basta, si no se acompaña de acciones concretas. En la descripción de este video, encontrarás enlaces a lecturas sobre la historia de la esclavitud en esta región, organizaciones que trabajan con sobrevivientes de violencia y líneas de apoyo para quien necesite ayuda.
Compartir este relato con respeto también es una forma de mantener viva la memoria. Domingos partió, pero su nombre quedó. En la senzala, la vela de Joaquim se convirtió en señal, y el papel en manos de Isaura fue un contrapeso al comercio que pretendió comprar la vergüenza humana. La ventana siguió cerrada, y cada vez que alguien pasaba por allí, miraba sin decir. A veces, en las noches donde la historia pesaba, alguien canturreaba una estrofa que Domingos había aprendido. Era un hilo que unía, a través de la distancia, la afirmación de que a pesar de todo, algunos aprendieron a leer, no para obedecer más, sino para nombrar. La historia no se cierra en esta narración. Se abre en la necesidad de recordar. No es un acto de nostalgia, ni una revancha. Es, sobre todo, una obligación ética frente a los que fueron considerados propiedad. Recordar y nombrar es ahora una forma de justicia que los tribunales no siempre alcanzan. Y en la casa grande queda la marca. La señora que dijo, «te repugno», y que luego terminó rogándole, reveló más con su ruego que con su mandato. Mostró que la moral de quien manda puede quebrarse cuando el riesgo es perder la reputación, no cuando el daño es a un ser humano. Guarda el nombre de Domingos en tu memoria. Si quieres ayudar, revisa los enlaces en la descripción para informarte y apoyar a organizaciones que acompañan a sobrevivientes. Si esta historia te movió, suscríbete y comparte con respeto. La memoria se sostiene cuando la cuidamos entre todos.